Buenas tardes, estamos de regreso en la agencia Paco Urondo TV. Bueno, en la emisión de hoy recibimos a Paula Español. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo te contaba que te busqué en Wikipedia y te define como economista, funcionaria o exfuncionaria y militante. ¿Aceptás la definición que te da Wikipedia? Sí, y docente también. Bien. Y docente, está. La primera pregunta que te quería hacer, y para entrar rápido, porque parece que es mucho tiempo, pero no tenemos tanto, es, vos fuiste funcionaria en Camesa. Estuviste a cargo de la administración, controlando la administración del circuito energético en Argentina. Estuve 1 año y medio en Camesa. La verdad que de todos los años de funcionaria, la parte más importante fue en el Ministerio de Industria y de Economía, digamos, pero durante 1 año y medio estuve en el área de Administración y Finanzas de Camesa también. Bien, quería arrancar por eso, quería introducir ahí porque... Bueno, en realidad, una de las cosas más interesantes o más notables de este gobierno es que no solamente el tarifazo que se dio en el territorio eléctrico, sino que además muchos de los funcionarios y gente muy asociada directamente a la figura presidencial tienen negocios vinculados con el circuito energético. ¿Qué mapa haces de la energía en Argentina hoy? Es algo que además nadie sabe mucho. No, es que el tema energético, la verdad que el tema energético es un tema fascinante y en realidad lo que sucedió, porque Camesa surge cuando se privatizan, en los 90, se desarman las grandes empresas que había en ese momento, públicas, Segva, no sé si recuerdan, que era la ciudad de Buenos Aires, y Agua y Energía, que era quien administraba toda la energía eléctrica del país, que se había fundado en la década del 50, que fue gran promotora de muchas de las grandes represas hidroeléctricas históricas, etcétera, y que se ocupaba de la administración del sistema eléctrico, porque es un bien público, Claro. digamos, la distribución de la energía eléctrica. Pero lo que se hizo fue privatizar y dividir la generación por un lado, vos tenés las represas hidroeléctricas, las centrales térmicas, los eólicos, hoy si querés, o sea, generación, transporte y distribución a los hogares o a las industrias o a los demandantes. Entonces, vos dividiste eso y lo privatizaste, pero tenía que haber un ente que coordinara, porque en definitiva, cómo se distribuye la energía eléctrica, dónde va, cuánto necesitas y demás, es un bien público, claro, es algo claro. que tiene que quedar. Entonces, en realidad se creó Camesa, que era una empresa en la cual el Estado tenía la dirección, pero que estaba formado en su directorio por todas las empresas distribuidoras, transportadoras y generadoras. Y eso es Camesa, digamos. Entonces, pero Camesa tenía un rol financiero, en un momento absorbía deudas y a su vez pagaba, tenía en el circuito... porque lo que hace Camesa en realidad es que compra la energía a las generadoras y se la vende a las distribuidoras. Entonces, cuando la compra a la generadora, les paga por la energía que les compra, y ese es el precio de la energía que le paga, sea una hidroeléctrica, sea una central térmica, sea un parque eólico, le paga la energía que genera. Bien. Sea una central nuclear, sea Tucha, también Claro. le paga a quien le compra. Y después, las distribuidoras le tienen que comprar la energía y distribuirla, sea en la ciudad de Buenos Aires, de norte y de sur, en el AMBA, digamos, sea en las provincias que tienen sus propias distribuidoras. ¿Y el precio llegó muy atrasado cuando cambia el gobierno? Cuando cambia el gobierno, efectivamente, el precio estaba subsidiado fuertemente, y entonces lo que sucedía es que el precio de la energía, igual a diferencia de lo que se creía, el precio de la energía estaba subsidiado en todo el país, porque Camesa le vendía mucho más barata la energía a todas las distribuidoras, pero por cuestiones regulatorias y que son bastante complejas y largas de definir, estaba también la parte que cobra la distribuidora, el VAD, que es el valor agregado de la distribuidora, que es cuánto cobra la distribuidora por distribuir. Eso era el precio que estaba, recontra bajo al inicio de esta gestión, y que fue también lo que se fue liberando, no solo el precio de la energía para todo el país, sino además el VAD para de norte y de sur. Y entonces ahí se fue... Y ya entrando en un tema que va a estar muy en agenda, según lo que el actual gobierno define, ¿el precio sigue atrasado? ¿Va a seguir habiendo aumentos en electricidad? Sí, porque todavía no se llegó al precio por mega que cubre todo el costo de la energía. Todavía falta, hoy no tengo exactamente el número en mente, pero falta un trecho largo, y por eso hay... ¿Un trecho largo? ¿30, 40, 50? Sí, por eso hay todo un esquema, va a aumentar ahora de nuevo, y el año que viene sigue cada 4 meses sigue aumentando, porque el objetivo de ellos es llegar a que no haya ningún tipo de subsidio del costo de la energía eléctrica. ¿Y eso en el aparato productivo cómo imaginas que va a afectar? Y Más allá de los domicilios que ya sabemos. Sí, el domiciliario obviamente reduce el ingreso disponible de los hogares, y en las industrias
genera una suba de costos. Igual hay que tener en cuenta que las empresas medianas y grandes depende, y no todas, porque eso es una red compleja, pero ellos, digamos, las industrias, muchas ya pagaban un valor que no era el valor absolutamente subsidiado de distribución. Ya pagan un poco más. Ya pagan un poco más, sobre todo las medianas y las grandes. Para el sector pyme sí, para el sector pyme, el sector comercio, que estuvo fuertemente afectado el año pasado, muy fuerte, sobre todo vieron que se acuerdan que había incluso lo que eran desde las panaderías o las empresas mucho más pequeñas, las microempresas o empresas medianas, que todavía, digamos, su acceso a la energía era a través de la red de distribución y sí, tuvieron un golpe muy fuerte en materia de costos. Entonces, suben los costos. Una pregunta que yo aprovecho a hacerle a todos los entrevistados y particularmente me gusta hacerle a los economistas es, hay distintas discusiones sobre cuál fue la dimensión del ajuste en 2017, pero en 2016 sí fue muy marcado, o fue más marcado en el 2016 que en 2017. Y aún así, el gobierno podría leer que eso no se tradujo en un castigo electoral. El gobierno se asume, con razón, ganador de los comicios recientes. ¿Puede ser esto, digamos, que la gente, aquella frase, es el bolsillo o es la economía estúpida? Bueno, acá no se dio, no se reflejó. Sí, bueno, ahora escuché a alguien decir que al final el gobierno les habló con el bolsillo y la gente les contestó con el corazón. Alguien hace poco lo escuché. Yo la verdad que creo que los análisis electorales, además me estás pidiendo un análisis de político más que de económico, porque yo creo que es un tema más complejo. Por supuesto que hay un tema de que se vota con el bolsillo, pero evidentemente no solo. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que en lugares que han sido fuertemente afectados, trabajadores que han sido fuertemente afectados, jubilados que fueron y van a ser fuertemente, sobre todo hacia adelante, afectados, comerciantes que han votado este gobierno. Pero digo, por ahí para no solo quedarnos en esta elección, siempre creo que las cuestiones de políticas electorales también son un poco más complejas. Pensemos, traigo a colación el año 95. En el año 95, Menem gana la reelección con prácticamente el 50%, 49,9%, 50% de reelección. En mayo, y además las elecciones no eran en octubre, fueron en mayo del 95. ¿Sabes cuánto era el desempleo en mayo del 95? 19, 20 puntos. Era 18%, había llegado al 18%. Imagínense que nosotros hoy estamos hablando de un desempleo del 8 y pico, 9%, con un camino de precarización del mercado laboral, de condiciones que se empiezan a flexibilizar antes aún de lo que se está planteando, de lo que se empezó a plantear este lunes con los anuncios todavía no claros, que tiene que ver, bueno, veremos qué sucede hacia adelante, pero el primer flexibilizador en el mercado laboral es el riesgo de perder el trabajo. Uno, ante el riesgo de perder el trabajo, acepta otras condiciones. Entonces digo, empieza a ver esto. Imagínate si ya había un 18% de desempleo. 18% de desempleo y sin embargo ganó con el 50%. Entonces, digo, ¿qué sucedía? ¿Qué sucede? Creo que son procesos más complejos y que hacen que creo que nos tenemos que replantear, no es una cuestión solo económica. Claro. Sí, vos también has sido candidata, digamos, no te pregunto solo de tu rol, o imagino que pensás la economía no solo desde las cuentas, pero porque hay todo un eje argumental que en el kirchnerismo lo atraviesa y que es recurrente, que tiene que ver un poco con esto, desde la visión que la gente vota según el bolsillo hasta una suerte de apocalipsis que necesariamente va a llegar porque esta política económica no es sustentable. Yo lo entrevisté hace poco a Eduardo Basualdo y yo decía, no, bueno, esto no es sustentable, porque el nivel de deuda. Pero, ¿qué significa no ser sustentable? ¿Cuánto puede aguantar? Y me dice, bueno, 5 o 6 años. Y quizás más si cambia el precio de la soja y quizás... Entonces, digo, este sistema, y por el mismo ejemplo de ustedes, ¿es sustentable en el largo plazo? No, yo comparto bastante lo que dice Eduardo. Mucho más de 6 años, no lo sé. ¿Pero podría ser? Sí, tiene que cambiar mucho las condiciones, realmente los precios internacionales, porque además vos vas acelerando tu nivel de fragilidad y sobre todo de vulnerabilidad externa, porque el problema ¿cuál es? Cuando vos empezás a endeudarte cada vez más en moneda extranjera, tenés el problema que un día se levantan, no te digo que se levantan los mercados, o se levanta de mal humor Corea del Norte o asumen la presidencia del Banco Central de Estados Unidos Taylor, que era uno de los nombres que está circulando ahora, y decide aplicar sus teorías y sube 2 puntos la tasa y todo eso nos empieza a impactar a nosotros. Yo también siempre a mis alumnos en la facultad,
que lo que me mata es que no se acuerdan de, no saben que, o sea, no vivieron la convertibilidad, no vivieron los 80, no se acuerdan del 2001. Sí, a mí me pasa como soy secundario. ¿No? Claro, 2001, vos decís, pero si fue algo que sucedió ahora. Y entonces, o sea, volviendo un poco a eso, que vos sí lo recordarás un poco como yo, en ese momento uno se despertaba a la mañana y además de la temperatura y la humedad decía cuánto está el riesgo país. O sea, todo el mundo sabía, iba en el taxi, todo el mundo sabía lo que era el riesgo país. Claro. ¿Por qué? Porque el riesgo país era lo que definía cuánto nos íbamos a poder seguir endeudando nosotros, a qué tasa. ¿Sí? Entonces, creo que eso vuelve a ser un tema, no inicialmente porque había mucho plafón para endeudarse, pero tarde o temprano eso va a ser un problema. O sea, sinceramente, hay que ver los números. Este año, en 9 meses, hubo salida de dólares por fuga, que es la formación de activos externos, es decir, la compra de dólar minorista, por turismo neto, es decir, por todos los que están afuera, y por remisión de utilidades de más de 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares en 9 meses, y estamos hablando, todavía no terminó el año, es casi la mitad de las reservas. Entonces, digo, está entrando dólares que se van automáticamente y no a generar una capacidad realmente, pues no estoy hablando del déficit comercial que va a terminar en otros 6.000 millones. Entonces, en conjunto, vos estás generando una necesidad constante de dólares. Hoy, además, ya no hay limitación digamos, no hay obligación para liquidar los dólares. Vos podés exportar y no traerlos, claro. Ya estaba en 10 años, pero ahora podés no traerlos. Bueno, son todas digamos, situaciones que lo que van generando es que mientras a vos te sigan prestando, que además el tema también de por qué vos decís, bueno, los votos, uno piensa, es como que la deuda mientras se toma es indolora, incluso genera lo contrario, porque como no hay problema de dólares, entonces no hay problema de cepos o de compra de dólares, nadie está obsesionado con comprar dólares, no hay una presión sobre el tipo de cambio porque te van a faltar los dólares, entonces mientras haya dólares, pareciera que la restricción externa histórica de la Argentina no existe. Sí, una ficción. Además hubo batería de obra pública que empezó... Por eso, pero por supuesto, eso también generó cierta recomposición de la actividad, recomposición de algunos sectores productivos como el acero o los proveedores digamos, sobre todo de insumos para obra pública. Pero lo que digo es que mientras el endeudamiento digamos, llega y llegan los dólares, es indoloro, la gente va al supermercado y no piensa que se está endeudando. Y nos estamos endeudando todos. No impacta como el precio en los alimentos cuando hay algún tipo de... Digamos, claro, pero digo, esa lógica, por lo mismo el ejemplo que vos dabas de los 90. Yo también, terminó Sarandí, me volví en el auto y pensaba que estaba en 1991. Pero hay algo en torno a que es la política de sostenerse en base a un endeudamiento constante es sustentable en el tiempo, digo, pueden sostenerlo mucho. ¿Pero cuánto? Porque digo, es sustentable en el tiempo. ¿Cuál es la sustentabilidad? Aparte de una cosa, desde que empezó el nivel de endeudamiento en los 70, que pasamos, digamos, en la dictadura, de 8.000 millones a 45.000 millones, de ahí en adelante fue un problema recurrente e histórico, constante, porque vos lo tuviste en los 90 volviendo a crecer. Mientras crece e ingresa, no es un problema, pero cuando te quedás, el ajuste que tenés que hacer para poder sostener el déficit o para sostener el sector externo y además crecer es mayor. La suba de los precios internacionales en los principios de los 2000 hizo que pareciera menos acuciante, pero la restricción externa no desapareció y con deuda se acentúa. ¿Y qué es sostenible? Tuvimos la crisis de la deuda de los 80, después tuvimos la crisis del 2001 y ahora lo que va a suceder en algunos años es que vas a volver a tener un peso gigantesco de endeudamiento en el cual además vas a tener que conseguir divisas para pagar deuda. Sí, claro. Y, digo, ¿Puedes creer que se nos terminó el programa así de rápido? No te lo puedo creer. Así de vertiginoso es Agencia Paco Urondo TV. Gracias por estar con nosotros. Seguramente a Paula la volveremos a llamar cuando empiecen nuestras crisis crónicas de deuda.